esta no va a ser una clase magistral, no va a ser una conferencia magistral tradicional, sino una conferencia entrevista, una suerte de diálogo que va a funcionar de la siguiente manera, a partir de la siguiente dinámica. Hay varias estudiantes de posgrado de la Universidad de Buenos Aires que conocen o están conociendo la obra de Julio Cabrera. Julio tuvo la deferencia de preparar un texto para la reunión de hoy, un texto extenso que una vez que esté corregido y revisado por el autor vamos a dar a conocer y vamos a publicar seguramente, pero que en una primera instancia sirvió para motivar al auditorio y generar una serie de preguntas que le fueron dirigidas a Julio. Él, a partir de estas preguntas, organizó una clasificación, un ordenamiento de los temas que le parecían más relevantes, y la dinámica con la que vamos a funcionar es la siguiente. Julio tomó dos preguntas iniciales que luego va a leer o a presentar, y a partir de ahí va a iniciar una interlocución con quienes preguntaron. Al cabo de esta primera presentación, bueno, vamos a dar la chance de que alguna otra persona, no quienes preguntaron originalmente, sino otras personas que hagan interlocución con esto, repregunten, retomen, y se irá estableciendo un diálogo. Luego Julio tomará alguna otra pregunta y se irá encadenando la dinámica de la mejor manera posible. Me gustaría mencionar solamente, para quienes conocen algo de la obra de Julio Cabrera desde la perspectiva del cine, él ha insistido mucho en la importancia de un periodo de su producción entre la edición primera de Cine 100 años de filosofía del año 1999 y la segunda del 2015. Este libro editado en Barcelona y que ha sido muy difundido, muy conocido, muy utilizado, pero según nos ha dicho Julio, no del todo bien leído en sus alcances en relación con su tesis de doctorado sobre la filosofía del lenguaje. Este libro ha tenido esta segunda edición en el 2015, pero en el medio, nos dice Julio, entre la primera edición del 99 y esta segunda del 2015, él publicó dos libros, obviamente en portugués porque estaba ya radicado en Brasil, y una serie de artículos que fueron haciendo, de hecho, una puesta al día de su pensamiento. Y entonces, bueno, queríamos recomendar para el auditorio, ante todo, el libro del 2015, Cine 100 años de filosofía, que como bien se establece acá, es una edición aumentada, corregida y aumentada, y mencionar los dos libros que aparecieron en el interregno entre la edición del 99 y la edición del 2015. Me corregí, Julio. Sí, es eso. Eh, dos de los directores predilectos de Julio Cabrera, Hitchcock y Greenaway, por la historia de la filosofía, que apareció en el 2007, y sobre todo un libro en colaboración con una filósofa brasileña, Marcia Tiburi, este ya del 2013, Diálogo, Cinema. Y entonces, a partir de estos dos libros que estuvieron en el interregno de alguna manera entre la edición del 99 y la del 2015, y una serie de artículos que sería un poco extenso presentar ahora, Julio fue transformando su pensamiento original sobre el cine,
fue vinculándolo con su tesis de doctorado de la filosofía del lenguaje y introduciendo categorías como la de cine vacío, como la de cine transversal, que no estaban en la edición original del libro del 99 y que forman parte de su bagaje contemporáneo y de algunos de los temas de los que nos va a hablar acá. Bueno, hecho un poco este preámbulo que estuvo solamente destinado, Julio, a dar tiempo a que el auditorio se vaya sumando y que comiences con un número más o menos interesante de gente. Somos 60 personas en este momento. Creo que es buen momento para que te demos la palabra. Yo supongo cierta familiaridad de ustedes con el libro que Juan Jorge mencionó, específicamente en la edición de 2015, y sobre todo con la noción de concepto-imagen. Yo no voy a hablar mucho sobre eso. Quería comenzar esta charla diciendo que no solamente el cine construye conceptos de imagen, la literatura también los construye. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se atrevieron a acometer la lectura de los 8 o 9 volúmenes de La Recherche du temps perdu de Proust. Yo considero esa novela como un concepto imagen de la decepción. Más específicamente, la decepción de lo real en contraste con lo esperado. Es así como Marcel, que es el protagonista de la novela, se decepciona sucesivamente de la gran actriz de teatro Berma, de la iglesia de Combray y de su amada Albertine. ¿Por qué que comienzo hablando de la decepción? Bueno, Juan Jorge sabe que soy un filósofo pesimista, ¿no? Yo creo que este encuentro nuestro es un gran error, porque ustedes y yo hemos tenido hasta ahora las mejores relaciones posibles, y yo creo que hoy vamos a destruir. Lo que yo consiga decir hoy será siempre menos excelente que la imagen distante que ustedes han tenido de mí y de mis trabajos en todos esos años. Entonces, para iniciar con un chiste de humor negro, vamos a cometer en este encuentro el gran error de nuestra existencia, intentar llenar un vacío. Bueno, como dijo Juan Jorge, ustedes leyeron el texto que yo envié, que se llama La inserción del cine. Supongo que ustedes conocen el prefacio de este libro y, por supuesto, el artículo Repetición y cine vacío que fue publicado en Buenos Aires. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí ahora es hablar 15 minutos como máximo, solo para hablarles de 4 de las ideas que a mí me inquietan más en todo este panorama. Yo las escribí aquí en este pizarrón, pero no sé si se consigue leer. Y bueno, voy a hablar un poquito de cada una de ellas y después abrimos la discusión en esa modalidad que yo llamo conferencia-entrevista. O sea, uno manda un texto antes, todo el mundo lo lee, y entonces nos reunimos ya para discutirlo. Creo que es más provechoso. Bueno, entonces, la primera idea yo la llamo lenguaje y anomalía. La idea es que es la anomalía lo que hace funcionar al lenguaje. Son los errores los que generan las significaciones y no un presunto uso normal del lenguaje. Wittgenstein escribió en los libros de la segunda etapa que el significado del lenguaje es el uso que las personas hacen del lenguaje.
Yo prefiero decir que el significado es el abuso que las personas hacen del lenguaje. Es el uso desmedido y descomedido del lenguaje, es lo desajustado, lo anómalo, lo que no funciona, lo que no cabe, lo que no calza, y por eso mismo incomoda, angustia y aburre. Pero yo tengo un problema con la palabra anómalo, porque esa palabra sugiere la existencia de un patrón de normalidad o de buen funcionamiento. En realidad, la sensación de anomalía surge, es lo que yo sostengo, en el plano de la sensibilidad, bajo la forma de lo que yo llamo malestar, que es una categoría fundamental de mi pensamiento ético. En 2018 yo publiqué en portugués un libro que se llama Malestar y Moralidad. Pero malestar no es una categoría que cumpla una función dentro de mi filosofía del cine de manera por lo menos directa. Entonces mi idea es que la sensación de que algo no está funcionando es mucho más sentida que pensada. Es vivida bajo la forma de malestar, de padecer, de incomodidad, de incomunicación, de injusticia. Es el sufrimiento el que nos hace pensar que algo está funcionando mal, entre comillas. La famosa película de Subiela, Hombre mirando al sudeste, supongo que todo el mundo la conoce, una típica película llena, no es una película vacía, puede verse como un concepto imagen de esa idea que yo acabé de transmitir. En el sentido de que el loco Ramtés, con toda la razón de los locos, le dice al doctor Dennis, que es el actor Lorenzo Quintero, que el médico, no tiene ningún mundo mejor a donde llevarlo. Que lo único que tiene para ofrecerle es un mundo anegado de inautenticidad, inmoralidad y mentiras. O sea, nuestro mundo. Ramtés no acepta la anomalía constitutiva de lo real que reverbera en los errores del lenguaje. Y esa es la primera idea que quería focar. Segunda idea, cine y desajuste. ¿Cómo se aplica esta idea al cine? Y aquí estoy pensando un poco en algunas preguntas que me hicieron. Yo creo que en el arte en general, la anomalía es fuertemente motivadora. Esto es muy palpable en el cine argentino, tanto en el clásico como en el contemporáneo. Mucho cine argentino se alimenta de lo que no funciona, de los accidentes terribles, del azar despiadado, de las confusiones, del absurdo cotidiano, de la convicción profunda de que nada va a dar cierto. Pienso en películas como Dar la cara, de Martínez Suárez, Buenos Aires viceversa, de Agresti, Una sombra ya pronto serás, de Olivera, Últimas imágenes del naufragio, de Subiela, Familias rodantes, de Trapero, La ciénaga, de Lucrecia Martel, o Sin retorno, de Miguel Coan. Creo que ese es un corpus que explica la poderosa fuerza motivadora de la desgracia, el desajuste, de lo que no funciona en el cine argentino más antiguo y el actual. Lo único que a mí me inquieta, y estoy diciendo algo muy polémico en este momento, es que a mí me parece que los directores argentinos y los críticos que hablan de esas películas creen estar haciendo películas sobre temas que Heidegger llamaría ónticos, o sea, vinculados con los entes. Por ejemplo, con la decadencia de la clase media argentina en un cierto periodo de la historia,
política, o sobre la catástrofe menemista, en lugar de ver esos filmes como escenificaciones eventuales y contingentes de una tragedia ontológica. El cine brasileño, en cambio, es triunfalista. Los brasileños creen en el propio país como país del futuro, como lo llamó Stefan Zweig antes del suicidio. Brasil es el país menos escéptico del mundo y en donde las cosas funcionan bastante bien. Pero un país en donde nada funciona, como la Argentina, tiene uno de los mejores cines del mundo. No solo ahora, sino a lo largo de toda la historia del cine. Yo pienso mostrar eso en un artículo que estoy escribiendo ahora, creo que va a ser mi próximo artículo, haciendo una comparación desde el cine mudo hasta la época actual entre el cine brasileño y el cine argentino, un poco aprovechando mi interfase, el hecho de que yo viví la mitad de mi vida en un país y la otra mitad en el otro. La tercera idea tiene que ver con el padecer. Yo pongo entre paréntesis paciente, padeciente, a propósito. Explico. Me gustaría combatir la idea de que las películas son hechas para ser vistas. Esto viene sugerido por términos como espectador. En mi visión, las películas son hechas para ser padecidas. Y por eso el espectador es en verdad un paciente o un padeciente, en mi concepción. Es un lugar en donde acontece la explosión logopática. Es por eso que, a partir de este importante artículo publicado en Venezuela en 2009, que trata en verdad sobre Inland Empire de David Lynch, ¿no es cierto? Ese texto se llama, yo le doy mucha importancia a este artículo, ¿no? Para una descomprensión filosófica del cine, el caso Inland Empire de David Lynch. Publiqué ese artículo respondiendo a una invitación de la revista Enlace. En ese artículo yo decidí, y esto es muy importante para lo que vamos a discutir aquí hoy, decidí abandonar definitivamente la estrategia de la interpretación hermenéutica de películas para adoptar una estrategia interactiva y performática, creadora y no espectadora. Esto tiene que ver con algunas de las preguntas que me hicieron, que me mandaron. Yo quiero suponer que no existe ningún sentido del filme anterior a nuestra interacción lógica y afectiva con él. Yo digo en ese texto que ustedes leyeron, para redondar esta tercera idea, que el afecto no es un predicado al lado de los otros. Con esto quiero decir que si recorremos atentamente todo un filme, no encontraremos en él el impacto pático, porque él no es un predicado, es una experiencia que se tiene o no se tiene. Y ahí en el texto yo hablo de Kant, de la idea de la crítica de la razón pura de Kant, cuando él dice que la existencia no es un predicado al lado de los otros. La idea es muy parecida. Pero a pesar de no ser un predicado, yo comentaba con Juan Jorge ayer, qué suerte que nadie me ha hecho esa pregunta, porque es una pregunta comprometedora, pero me la voy a hacer a mí mismo, en un acto suicida, que a pesar de que yo digo que el afecto, el pathos, no es un predicado, y lo afirmo, el impacto afectivo forma parte de lo que llamo un mecanismo predicativo. Alguien podría pensar que eso es no digo una contradicción, pero por lo menos una paradoja. Pero qué suerte que nadie me lo preguntó, ¿no? El mecanismo predicativo, como ustedes deben haber visto en ese texto, funciona como una bisagra de las puertas, ¿no? Eso que permite que la puerta se abra o se cierre. Es un mecanismo de sí, no.
Un mecanismo que a mí me gusta llamar abstracto. Yo le doy muchísima importancia, y yo creo que los lectores de mi libro no han visto eso, a esa mi concepción abstracta del cine, a esa concepción no fotográfica del cine. Mi total rehusar a aceptar la idea corriente en los teóricos de que el cine nos aproxima más a la realidad que la literatura o que la filosofía. Yo niego totalmente eso. Yo creo que el mecanismo predicativo del cine es tan abstracto, tan indirecto, tan selectivo como los mecanismos de la literatura y de la filosofía. Para provocarlos un poco, y terminando esa tercera idea, yo creo que también me opondría a la idea de los intelectuales del cine que elogian el cine porque nos hace pensar. Yo creo que hacernos pensar es lo peor que una película puede hacer. Y el cine vacío es precisamente el cine que no nos hace pensar, que nos obliga a ver por primera vez lo que hemos visto miles de veces. Y eso nos lleva a la última idea, con eso termino esa introducción, que es el vacío. El vacío es la estación terminal de la anomalía. Concuerdo totalmente con una de las preguntas que me fueron enviadas, que el vacío no es una experiencia cinematográfica cualquiera, entre otras, sino una especie de bautismo, esa palabra es mía, no es de la pregunta, por el que tenemos forzosamente que pasar, incluso por motivos políticos. ¿Por qué políticos? Para librarnos del embrujo embrutecedor del cine lleno hegemónico. Y también por motivos terapéuticos. Librarnos de la angustia provocada por la compulsión narrativa. El vacío viene al encuentro del fracaso, ese real que está expuesto en los filmes del director chino Jia Zhang, uno de mis preferidos, o de Jim Jarmusch, sobre todo el primer Jim Jarmusch, y Patterson. Las últimas cosas que él hizo no me interesaron. Y en la Argentina, Lisandro Alonso, que junto con la Lucrecia Martel son mis preferidos cineastas vacíos argentinos. Con esa cámara aparentemente pasiva, estoy pensando en La Ciénaga o en Libertad, La Libertad de Alonso, esa cámara aparentemente pasiva, que de pasiva no tiene nada, solamente una apariencia, que en términos de Heidegger es como si dejase ser las cosas. La palabra alemana que Heidegger usa, Gelassenheit, lassen, dejar a las cosas ser. Mientras que el cine lleno hegemónico las ahoga, las invade y no las deja ser, satura los espacios visuales y reflexivos. Y esa es la última idea que quería transmitirles en esa breve introducción. Habitualmente el conferencista agradece la invitación al principio de su charla, el haber sido invitado a hablar, y yo no lo hice, y eso fue intencional. Que muchos de ustedes habrán pensado, qué mal educado Cabrera, ¿no? Debería haber comenzado por agradecer la invitación, como todo el mundo hace. Pero yo quise hacer un chiste de montaje. Yo creo que las personas esperan una secuencia. Primero el agradecimiento, después la conferencia, después los aplausos, después el debate, etcétera, etcétera. Pero eso muestra un poco cómo estamos sometidos a la pulsión narrativa o a la compulsión narrativa. Los agradecimientos tienen que hacerse, pero nadie dice que tienen que hacerse al principio. Entonces, yo lo voy a hacer ahora. Agradezco mucho la invitación de Juan Jorge y esta maravillosa oportunidad de hablar con un público tan concentrado en la cuestión de cine y filosofía, cine y psicología. Para mí es una alegría estar aquí, poder compartir ese espacio aquí en Aquilea, ¿no?
sabe que es Aquilea, es el nombre de Borges, Bioy Casares y Hugo Santiago para a veces Buenos Aires, a veces Argentina como un todo.